Aparte de otras ofrendas que se ofrecían, estaba esta cabra musaf o ofrenda adicional, hermanos, que ofrecían delante del Señor o iban a hacerlo. La tercera cabra era para la ofrenda de un hatat. Esa es la palabra hebrea para el término pecado. Para el pecado, el hatat o pecado de una persona. Cuando sin intención había cometido el pecado de la idolatría. De repente se le presentó una situación y lo hizo, pero no tenía la intención. Para eso era la tercera cabra. Ahora las cabras también tienen el sentido profético. Estas tres cabras representan el imperio griego, el cual dominó sobre 3 lados del mar Mediterráneo: el lado del oeste, el lado del norte y el lado del sur, que vino siendo otro castigo para Israel, hermanos, a través del imperio griego. Aleluya. Y aquí en mismo Génesis 15:9, hermanos, tenemos los 3 carneros. Aleluya. Un carnero para la ofrenda que era conocida como Asham Badai. Cuando un judío cometía una falta sin dudarlo, cuando lo hacía con toda la intención, no había duda del pecado. Esa era la ofrenda Asham Badai, para el cual se ofrecía un carnero. El segundo carnero era para la ofrenda conocida como Asham Talui. Asham Talui significa cuando un judío estaba en duda si lo que había hecho era pecado o no. Por si la duda se ofrecía este carnero para evitar la ira de Dios sobre su vida y su familia. El tercero era la ofrenda de hatat o pecado de una persona por un pecado que cometía no intencional. No tenía la intención de pecar, ¿verdad? Pero vino una trampa de Satanás y cayó y pecó. Así que se ofrecía este carnero, hermanos. Gloria al Señor. Tenemos también el contenido profético de esos 3 carneros, que representan el imperio persa, gobernado por 3 reyes principales: Ciro, Darío y Ahasverosh, que vino siendo otra nación que el Señor usó para castigar al pueblo de Israel. O sea, hermanos, podemos decir que sí, Dios hizo pacto con él, pacto con Abraham. Él sería fiel al pacto, aunque los descendientes de Abraham pecaran, les daría la tierra por heredad. Pero con estos animales, hermanos, las 3 becerras, las 3 cabras, los 3 carneros, Dios le reveló lo que acabo de explicar. Y vuelvo al punto: sí les daría la tierra por heredad, aunque su descendencia pecara, pero eso no significaba que no iban a tener consecuencias por sus pecados. Porque hay quienes pecan y no quieren tener consecuencias. No quisieran pagar consecuencias. Y eso no es posible. No significaba que no iban a tener consecuencias por sus pecados, hermanos. Y Dios le reveló a Abraham lo que
a pasar a Israel. Pero Dios quería que Abraham reflexionara en algo. Y para esto, dentro de esas revelaciones que el Señor le dio a Abraham, Dios le reveló en relación al lugar de tormento que él había creado, llamado Gehenna. Es algo que también le reveló para que Abraham reflexionara que si sus descendientes pecaban, no podían quedar sin sufrir consecuencias, pero que era mejor ser atacados, era mejor ser perseguidos, era mejor ser tomados cautivos, hermanos, que ser enviados al tormento eterno. Era mejor que ser enviados al Gehenna, que terminaran en el Gehenna, en el lugar de tormento eterno, hermanos. Por eso le reveló lo que ellos iban a hacer posteriormente para alcanzar la misericordia, para cubrir el pecado, pero también las consecuencias de pecar. Aunque dentro de su misericordia Él iba a ser fiel y les iba a dar la mejor tierra de aquella región o zona geográfica. Aleluya. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 4 al 8, hermano. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nos ha costado hasta la sangre, hermanos. Hemos luchado para no pecar. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿De quién? Del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces hay hermanos, hermanas, familias o hijos de matrimonios, hermanos, que cae la mano de Dios sobre alguno de ellos o sobre esa familia. Hermanos, vienen consecuencias de parte de Dios. Le empiezan a suceder cosas y no quieren, hermanos, no quieren la disciplina. Empiezan a desmayar. Ya no quieren venir a la iglesia. Ya no quieren seguir orando, no quieren seguir leyendo la palabra de Dios, no quieren venir a escuchar palabra de Dios. No quieren seguir siendo fieles al pacto con su Dios. Pero dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No es un hobby del Señor, hermanos. No le deja caer su mano sobre usted nomás por gusto. Es para que usted recapacite, para que piense qué es lo que ha estado haciendo mal. ¿Cuándo se desvió del camino que el Señor le había trazado? ¿Cuándo se ha revelado a la palabra de Dios y empieza a hacer su propia voluntad? ¿O empezó a hacerlo? Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, aquí viene una expresión muy terrible, muy fea, muy lamentable. Hermanos, si yo no quiero sufrir consecuencias, si yo no quiero que Dios trate en mi vida, si yo no quiero que Dios me enderece, me corrija, hermanos, dice: entonces sois bastardos y no hijos.